Para los que toman apuntes, que sé que es toda la iglesia, amén. El título para la palabra de hoy es Los procesos aseguran tu progreso. ¿Cuántos creemos que los procesos aseguran nuestro progreso? Y cuando estaba meditando en la palabra que el Señor nos regaló, porque me sentía muy confrontada también, investigaba en qué es un proceso. Y un proceso en general es un conjunto de operaciones que a las cuales se somete una cosa para ser elaborada o transformada. Eso es el significado general, pero en ingeniería, yo soy ingeniera industrial por la gracia de Dios, y en ingeniería es una serie de tareas interrelacionadas que juntas transforman las entradas en salidas. ¿Sí? Y pensaba yo en los procesos productivos y todo, absolutamente todo en la vida es de procesos. O sea, nada sale como producto terminado. Para ser producto terminado tiene que pasar por una serie de procesos que lo transforman y lo llevan a su estado final. Y pensemos en, por ejemplo, los procesos de cualquier tipo. Si nosotros vemos en nuestro hogar un mueble, antes de ser ese mueble, tuvo que pasar un proceso, ¿cierto? Hubo una materia prima inicial, que digamos fue la madera, que pasó por una serie de tareas que lo llevaron a este estado final. Y yo quiero que nosotros nos identifiquemos esta noche como ese producto que está en proceso de ser terminado. Y cuando uno inspecciona la calidad de un producto, digamos, si el producto llega al punto final y no cumple con los estándares, es un producto no conforme, es un producto defectuoso. Cuando el producto cumple con todos los requerimientos con los que tiene que cumplir, es decir, las tareas anteriores se hicieron como se debían hacer, entonces tenemos un producto conforme. Si nosotros somos el producto, ¿qué tipo de producto queremos ser cuando lleguemos a ese estado final? El producto que llega a un estado final defectuoso o el producto que llega a un estado final conforme. Y durante estos procesos, gracias, Arita. Durante estos procesos y esta serie de tareas por las que pasa un producto, no se pueden saltar tareas. Hay tareas que preceden tareas. No podemos saltarnos pasos. Por ejemplo, si vamos a arreglarnos las uñas en el caso de las mujeres, primero no nos pintan las uñas y luego nos las liman, ¿cierto? Primero las liman y luego las pintan. No se puede saltar ese orden o no se puede saltar ese paso. Si, por ejemplo, para el caso de los hombres, los carros, no sé, sufren hay que mandarlos a arreglar, ¿sí? Hay que llevarlos a la tonería y pintura. Mi papá trabaja en eso, por eso pues quise poner ese ejemplo. Entonces, el carro tiene un golpe. En ese momento, para ser sacado ese golpe del carro, primero no se pinta y luego se enmasilla, ¿sí? Primero se enmasilla y luego se pinta. Entonces los procesos tienen un orden y una secuencia de las tareas. No nos podemos saltar una. Como tampoco podemos hacer una tarea mal. Si en el proceso hay una tarea que se hizo de una forma equivocada, al final el producto va a ser defectuoso. Es decir, si no se pinta, por ejemplo, con las especificaciones que se quiere, si no se trabaja la madera como debería trabajarse en el caso para sacar un mueble, pues no va a terminar como se esperaba, ¿cierto? Entonces, luego de esta introducción, quiero que vayamos a Hebreos 12, vamos a leer del 1 al 3.
dice, ¿ya todos estamos ahí? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad de aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y esta porción de la palabra me hacía pensar en tres aspectos importantes que menciona. Y esos tres aspectos son, el primero, la paciencia. El segundo, el propósito. Y el tercero, la perseverancia. En cuanto a la paciencia, miremos que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Es decir, en nuestro proceso nosotros debemos ser ¿qué? Pacientes. Nosotros no podemos ser esa persona que está en una fila y empieza a zapatear a ver si es que corre rápido la fila porque los demás no avanzan o porque la fila está muy larga. Ese no es el tipo quizás de paciencia que el Señor quiere que nosotros miremos en nuestro proceso, sino es esa paciencia que se transforma en la actitud que tenemos nosotros durante el proceso. Si nos afanamos por llegar al final o si lo vemos verdaderamente como que el Señor está trabajando en nosotros para llegar a ser ese producto terminado. Y en el caso de que, bueno, no sea nuestro proceso, es el proceso de alguien más. Todos estamos viviendo procesos. Y si yo veo que hay un amigo, un familiar, un conocido que está pasando por un proceso por el cual yo ya pasé, ¿cuál es mi deber en ese caso? Aconsejar a mi amigo, a mi familiar, a mi conocido, porque yo ya pasé por ahí. Es decir, ya hubo un camino que fue recorrido en ese proceso que está llevando esa persona. Sí, no todos los procesos son iguales, todos son diferentes, pero podemos aconsejar si nosotros ya pasamos ahí a quienes hasta ahora están iniciando ese proceso, a quienes hasta ahora están corriendo ese camino, si nosotros ya vamos avanzados. En cuanto al propósito, el propósito es eso que se quiere alcanzar. Es ese producto terminado que queremos llegar a ser. Y acá vemos que debemos correr esa carrera no solo con paciencia, sino puestos los ojos en Jesús. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Es decir que después de sufrir la cruz, ¿qué recibió Jesús? El gozo. Ese es el propósito, lo que se quiere alcanzar, lo que está delante de a lo que vamos a llegar. Y dice, puestos los ojos en Jesús, el autor consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, en su proceso, Jesús sufrió la cruz. Y en su propósito, él llegó al final con el gozo puesto. Así debemos llegar nosotros. Y yo creo que vale la pena llegar a ver el producto terminado. Cuando uno, no sé, manda a hacer algo, digamos, y tiene tantas expectativas puestas en eso que mandó a hacer para ver cómo queda, ¿cierto? Yo me imagino que así es el Señor viendo nuestros procesos y acompañándonos e incluso Él es el diseñador. Él nos toma en sus manos como el alfarero que toma el barro y empieza a hacer un diseño y a darnos forma. Y si se cae ese barro, Él vuelve y lo levanta y le vuelve a dar forma. Entonces, imaginemos
si nosotros nos emocionamos cuando mandamos a hacer algo y esperamos que llegue como lo queremos, expectativa versus realidad, no, que quede como la expectativa. Yo me imagino que el Señor es así, viendo cada uno de nuestros procesos. Y no sé cuántos estamos acá, pero digo una cifra así general, digamos 40 procesos hay acá. Imagínense el Señor estando emocionado, esperando ver esos 40 productos terminados en nosotros y que cumpla con todas sus expectativas, sin saltar pasos, sin saltar tareas, sin hacerlas mal. Imagínense el gozo del Señor. Si ese es el gozo de nosotros en lo material, imagínense el gozo del Señor en lo espiritual, al ver esa transformación en nosotros. En cuanto a la perseverancia es sinónimo de constancia y de permanencia. A veces Dios pone batallas en nuestra vida a las cuales no nos prepara, sino nos manda así al ring. Súbase, así no esté entrenado. Pero en estas batallas es importante que nosotros no nos bajemos del ring, porque puede que si nos bajemos del ring no podamos volver a subir, sino que esa sea la única oportunidad para hacerlo. Y así no estemos preparados, debemos enfrentarnos y llegar hasta el final. Y en Juan 15, en el versículo 4, habla acerca de la permanencia. Ahí el Señor nos enseña que si nosotros permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros. Es una tremenda promesa, ¿verdad? De lo que quiere decir la permanencia. Y sabemos que la permanencia es un sinónimo de la perseverancia. En 2 de Corintios 12, en el versículo 9, les voy a leer. Dice: pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. En mi debilidad el Señor se perfecciona. Dice que mi poder se hace más fuerte. El Señor me dice, no te preocupes por ser débil. ¿Y cuántos vemos la debilidad como algo negativo? Pero acá el Señor nos está enseñando que en nuestra debilidad, en ese momento donde nosotros pensamos en desfallecer, en tirar la toalla, en decir ya no más, me bajo del ring, no puedo, no estoy preparado, el Señor dice, no te bajes, porque si tú permaneces en mí, yo voy a permanecer en ti. Y en tu debilidad, yo me voy a glorificar. En medio de la perseverancia hay frustración. ¿Por qué? Porque las cosas no salen como nosotros esperamos. Pero ese es el punto. No es necesario que las cosas salgan como nosotros esperamos, sino como el Señor quiere que salgan. Por eso nos frustramos, porque pensamos en lo que nosotros queremos, pero no ponemos nuestros ojos en lo que el Señor quiere. Y por eso hay frustración. Y no solo hay frustración, sino que siento debilidad. Y la perseverancia hace hincapié en esas pequeñas cosas. No tenemos que hacer grandes cosas para demostrar que hay perseverancia en nuestra vida y en nuestro proceso, sino que con pequeñas cosas, de a poquito, vamos a ver la evidencia en nuestra vida. A veces nosotros creemos que tenemos que hacer grandes cosas para que se note la diferencia, pero no. Desde lo pequeño se empieza. Incluso lo pequeño hace grandes cosas. Por ejemplo, imaginemos cuando hay un goteo de agua sobre una piedra. Una sola gota. ¿Qué es una sola gota? Nada, ¿cierto? Aparentemente. Pero si la gota cae siempre en el mismo lugar y durante mucho tiempo, finalmente, ¿qué termina haciendo? Transformando la forma de la roca, ¿verdad? Entonces, esa es la perseverancia. Una sola gota no hace nada, pero muchas gotas en un mismo lugar transforman. Y me llevaba a pensar en un testimonio de mi vida y en una relación donde, digamos, yo pasé y fue dolorosa para mi vida. Y en esta relación yo recuerdo mucho que para mí era frustrante ver lo que esa persona compartía en redes sociales.
Pero pues no era ni tan frustrante porque ni me tenía agregada, me tenía eliminada y de todo. Pero yo entraba, o sea, uno es masoquista, y yo entraba a Instagram y digamos, vamos a poner un número, ¿sí? Tenía 200 fotos. Y yo entraba a Instagram hoy y bueno, 200 fotos. Y entraba mañana 201 fotos. Y yo, ¿qué subiría? ¿Sí? Así yo no viera, mi mente empezaba a maquinar y yo decía, ¿qué habrá subido? O sea, por allá con los amigos tomando, pasándola bueno y yo acá sufriendo. En serio, esos eran mis pensamientos. Y me torturaba así. Entonces todos los días yo entraba, todos los días miraba, así yo no pudiera ver absolutamente nada. Y llegó un día donde el Señor me dijo, yo ya estaba iniciando mi proceso, mi oración, y el Señor me dijo, pues que tenía que tomar una decisión porque no podía seguir así todos los días mirando todas las redes, así, sí, o sea, qué tortura. Entonces yo dije, no, o sea, tengo que empezar por poquito. Entonces yo dije, no voy a ver más, así, mejor dicho, no me aguante las ganas, o sea, manejando el dominio propio ahí sin saberlo. Y yo no importa, yo no voy a ver. Y empecé así. Entonces lo que yo hacía era contar los días en que yo no veía, no entraba a verle las redes, ¿sí? Entonces yo decía, día 1, bitácora, no mentira, bitácora día 1, de verdad. Yo empecé a contar y yo, día 1 sin verle nada, día 2, día 3. Así yo los contaba. Cuando yo llegué a los 15 días, yo he batido mi récord. En serio que esto es mucho, pero yo dije, ¿ya 15 días? Antes no podía aguantar, o sea, en la mañana y en la tarde tenía que estar viendo, ¿ya 15 días? Entonces uno piensa, yo pensaba, ¿será que entro? En 15 días pudo haber subido muchas cosas, incluso ya pudo haber hasta puesto el Instagram público. Y yo decía, o sea, entra esa curiosidad de que uno vuelva y caiga, pero si yo caía, perdía 15 días de mi fuerza de voluntad de no hacerlo. Y eso me mantenía en pie. Y así seguí contando los días hasta que 300, no mentiras. Seguí contando los días, no mentiras, no los seguí contando, sino que ya para mí era como que se me olvidó, sí, se convirtió en un hábito el no verlo cuando antes el verlo y buscar era un hábito y una necesidad. Entonces ya dejé de contar, ya hasta yo, ya pasó un mes, ya 2 meses, ya no me importa, ¿sí? O sea, ya fue superado. Entonces a veces creemos que tenemos que ser radicales con algo, pero no, incluso en las pequeñas decisiones hacemos parte de nuestro proceso y esa es la perseverancia. Y en cuanto a, quiero darles otro ejemplo, no es de mi vida, pero sí digamos que es un bonito ejemplo y es el de un doctor. Un doctor que ya es graduado, sí, estudió medicina, pero quiere especializarse y quiere especializarse en neurocirugía, digamos. Entonces, él aún no puede ejercer su especialidad porque no la ha culminado, digamos que va en proceso, ¿sí? No ha terminado, le quedan 3 añitos, pongámosle, para terminar esa especialidad. Y él puede tener toda la intención de ayudar, pero aún no lo puede hacer porque no es idóneo para ayudar. Hasta que termine los 3 años que le quedan, él va a poder ayudar a las personas desde esa especialidad que empezó a hacer, ¿cierto? Entonces, si nosotros aún no somos producto terminado, ¿qué podemos hacer? Porque a veces queremos precipitarnos a dar ayuda, pero aún no somos capacitados y no somos la persona idónea para hacerlo, porque aún nuestro proceso no es terminado. Entonces, el médico ya sabe, ¿no? Es médico, pero aún le falta graduarse de su especialidad. O sea que como especialista aún no puede ejercer, aún así tenga ya los conocimientos básicos, porque no sería profesional, ¿verdad? Si él hiciera eso. Entonces, si no somos producto terminado, ¿cómo podemos empezar a transformar no solo nuestra vida, sino también la de los demás? Porque en un proceso no se puede estar quieto. En un proceso no nos podemos quedar estáticos, porque imaginemos, no sé, una producción masiva de cajitas. Si se para una cajita, las otras cajitas que vienen atrás se detienen, ¿cierto? Entonces, en los procesos no puede haber nada quieto, no puede haber nada estático. Hay que avanzar, así sea de a poquito, así sea con paciencia. ¿Y qué puedo hacer yo
mientras termino mi proceso. Para esto pensé en siete cosas que podemos hacer mientras termina nuestro proceso. La primera está en Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Primer aspecto que podemos hacer mientras somos producto terminado, mientras estamos, mejor dicho, in progress, estamos en proceso. Lo primero que podemos hacer es orar. ¿Y por qué orar? Yo estoy seguro que todos los que estamos acá siempre oramos por esas necesidades personales. Oramos por nuestra familia, por nuestra casa, por nuestros seres queridos, por nuestros trabajos, por nuestra educación. Pero también hay que orar por los demás. Y dice, orad unos por otros para que seáis sanados. O sea que a través de la oración mutua podremos recibir ¿qué? Sanidad. ¿Y orar por qué? Por la iglesia, por los pastores, por nuestros amigos. A veces nosotros conocemos las dolencias de las personas y puede que no seamos psicólogos para darles la consejería de la vida, pero sí podemos hacer ¿qué? Orar. Orar por esa necesidad que está pasando la persona, que quizás abre su corazón y nos confiesa qué siente en ese momento. Podemos orar. ¿Y por qué la oración es tan importante? Porque resulta que todo lo que pasa en lo natural antes pasó por lo espiritual. Todo lo que pasa por lo natural antes pasó por lo espiritual. Y esa es la importancia de la oración. Y miremos el ejemplo en Génesis. El Señor, antes de crear todo, Él ya lo tuvo en mente. Es decir, en lo espiritual Él diseñó la creación del mundo. Nos diseñó a nosotros en lo espiritual. Y luego Él oró para que sucediera. Y por eso es importante la oración. En Mateo 9:37 dice: entonces dijo a sus discípulos, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué es importante orar por la iglesia? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y nosotros estamos acá y tenemos el privilegio de recibir palabra, de orar, de cerrar nuestros ojos y de alabar al Señor. Pero ¿cuántos están allá afuera que no pueden tener el privilegio de recibir palabra, de tomar una Biblia y leerla, de siquiera cerrar sus ojos y tener un tiempo de intimidad con el Señor? La mies es mucha, los obreros son pocos y hay que orar mientras estamos in progress, ¿cierto? En Efesios 6:19 en Efesios 6:19, no mentiras, en el versículo 18, Pablo empieza a pedir a la iglesia de Éfeso que ore por él. Jesús también pidió que oráramos por él. Jesús le pidió a sus discípulos que oraran por él cuando él sabía que iba a ir a ser llevado al madero de la cruz. Jesús pidió por oración. ¿Y quiénes somos nosotros al lado de Jesús? Pero Jesús pidió oración. Jesús pidió que oráramos por él, que oraran por él sus discípulos. Pablo pide a la iglesia de Éfeso que oren por él. Asimismo, reconocer que necesitamos que otras personas nos ayuden en oración es importante. Y esa es la importancia de la oración. ¿Y por qué debo yo orar? Por mis pastores. Así como Jesús pidió que orara por él, yo debo orar por mis pastores, por los que servían en esta iglesia y se fueron. Y no solo en esta iglesia, sino en muchas.
por las personas que llevaban años congregándose, conocieron del Señor y llegó una dificultad y los alejó completamente. A veces nosotros somos muy cuadriculados en nuestras oraciones y decimos, uy, 2 horas orando, yo no soy capaz. Pero tenemos que empezar a buscar esas necesidades de oración para que ya 2 horas no sean suficientes, sino que necesitemos más, porque el tiempo no nos alcanza. Entonces no nos fijemos solo en nuestras necesidades, sino en las necesidades de nuestra iglesia. Aquellas personas que asistían, pero que de repente dejaron de asistir y se alejaron. Aquellas personas que están pasando por necesidad, que están luchando con un vicio y no han podido dejarlo. Ese es nuestro deber. Lo segundo que podemos hacer está en Salmos 133 y dice, creo que me toca como acelerar un poquito, bueno, o con paciencia. Lo segundo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Bueno, yo creo que hasta ahí. Entonces dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, así como estamos acá, congregados. Eso es lo segundo que yo puedo hacer cuando estoy en proceso. Asistir a la iglesia, no dejar de hacerlo. Este es el alimento que nuestro cuerpo debe recibir. Esto es lo que nos ayuda a mantenernos firmes y a no caer en tentación, a reconocer en mí cuáles son las debilidades que tengo, también a reconocer las fortalezas, los dones que Dios ha depositado en mí y poder ponerlos por obra. Esta es la oportunidad de reconocerlo, de hacerlo, de aprender, el asistir a la iglesia. Y cuando estamos todos juntos, tengan por seguro que hay mayor presencia de Dios. ¿Cuántos creemos que en este lugar está la presencia de Dios en este momento? Amén. Lo tercero está en Mateo 4:19. Y dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué creen que es lo tercero que debemos hacer mientras estamos en proceso? Pescar hombres. O sea, pero en el buen sentido de la palabra, no mujeres, por favor. Cambiémoslo por invitar a personas a la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo tercero que podemos hacer en proceso? Invitar personas. ¿Cuántas personas conocemos que necesitan del Señor? Y que por pena, por vergüenza, no invitamos a este lugar. Hoy, ¿cuántos trajimos invitados? Vamos por esa tercera cosa que vamos a hacer en proceso, por traer invitados, porque cada vez la mies es mucha y los obreros pocos, y nosotros podemos traer obreros, ¿verdad? Eso es lo tercero que podemos hacer. Lo cuarto está en 2 Corintios 5:20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Somos qué? Embajadores de Cristo. ¿Y los embajadores qué son? O sea, un embajador en otro país es un representante, ¿cierto? Va en nombre del país que pues está representando en ese lugar donde no hay como presencia de ese país, ¿sí? Entonces nosotros que somos acá en la tierra, embajadores de Cristo, estamos representando a Cristo y por ende debemos ser buen testimonio. Eso es lo cuarto, ser buen testimonio. Que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras, que lo que nosotros decimos. ¿Cuántos somos de una forma acá y de otra en casa? ¿O cuántos somos de una forma acá y de otra en el trabajo, en la universidad, con mis amigos? Aparento acá una cosa y allá soy otra. ¿Estamos siendo buen testimonio? ¿Cuántas personas o cuántas palabras hemos escuchado de personas que dicen y decía ser cristiano? Muchos.
Yo creo que hasta yo antes de ser cristiana, yo la verdad no creía como mucho en los cristianos. Y precisamente es por eso, por el mal testimonio. Pero no todos somos así, ¿cierto? Acá estamos todos los que somos buen testimonio, amén. Primera de Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Por eso es la importancia de que nosotros seamos buen testimonio. Porque hay muchas personas viéndonos. ¿Y para cuántos somos quizás lo aprendíamos? Esa única Biblia que va a ser leída. ¿Para cuántas personas vamos a hacer quizás esa única Biblia que va a ser abierta? Por eso la importancia de ser buen testimonio. Lo quinto que podemos hacer está en Lucas 2:46. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿A quién creen que le hallaron en el templo? A Jesús. Sentado en medio de los doctores, hay otros que dicen de los maestros de la ley, oyéndoles y preguntándoles. El mismo Jesús se fue a simplemente escuchar y a preguntar, él sabiéndolo todo. Lo quinto que debemos ser es ser enseñables. Que nuestros oídos sean audibles a la voz del Señor como lo orábamos al principio. Que podamos escuchar su voz. Que podamos sentarnos a oírlo y a preguntar, pero con un corazón dispuesto, no con un corazón a la defensiva, creyendo que quizás simplemente en la iglesia vamos a recibir reproche, vamos a ser señalados, vamos a ser juzgados. Si el mismo Señor se sentó a escuchar y aprender, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Cuál es la diferencia? Y esto me hacía pensar mucho en el estudio, estamos aprendiendo mucho del libro de Juan. Y Juan el Bautista decía que él ni siquiera era digno de atarle las agujetas de las sandalias al Señor Jesús. Juan el Bautista, que fue el que le abrió camino, que decía que era el mayor de los profetas, Jesús lo llamó así, acá. Y él se llama a sí mismo que ni siquiera es digno de atarle las agujetas de las sandalias. ¿Cuál es la diferencia en nosotros de disponer también para que Dios nos enseñe, para que Dios nos trabaje en nosotros y podamos ser ese producto terminado? Lo sexto que podemos hacer es ayudar. Y está en Lucas 10, del 33 al 34. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus vendas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces esta es la historia del buen samaritano. Antes de que pasara el samaritano, pasó un sacerdote y pasó un levita. Pero ¿qué hicieron ellos? Lo vieron a la persona que estaba herida. Bueno, esta persona resulta que fue atracada, llegaron los ladrones, le robaron sus pertenencias y lo golpearon. Entonces él estaba en el suelo. Y el sacerdote y el levita pasaron de largo, siguieron su camino, pero no le brindaron ayuda a esta persona que la necesitaba. Pero el samaritano, ¿qué hizo? Todo lo contrario, él pasó y le ayudó, le curó sus heridas, mejor dicho, se aseguró de que estuviera bien. Y eso debemos ser nosotros, ayudar a quienes lo necesitan. Y no necesariamente hay muchas personas que o nos limitamos a ayudar a nuestro círculo, a la iglesia, a las personas que nos hacen bien, pero ahí es donde se manifiesta el amor del Señor. También nosotros ayudando a aquellas personas que quizás no son de nuestro agrado, porque eso va a ser testimonio de que Cristo está en nosotros y de marcar la diferencia. De ayudar a personas que ni siquiera conozcamos y puede ser la oportunidad de invitarlos para que vengan. Entonces ya estaríamos matando 2 pájaros de un solo tiro, ayudando y trayendo peces, ¿no? El servicio al prójimo es importante en todo, ¿verdad? Por último, está el ser generoso.
Y el ser generoso lo encontramos en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Qué debo ser? Generoso, exactamente. Y la generosidad se manifiesta, la podemos manifestar aquí en la iglesia, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en la universidad. No necesariamente tiene que ser quizás en lo económico, sino también hay otras formas de ser generosos. También hay otras formas de ser dadivosos. Y con generosidad quiero contarles, si ustedes se han podido dar cuenta, de pronto las personas que están aquí adelante, los de atrás no pueden ver, pero tenemos, por la gracia de Dios, una cámara profesional en este momento, si podemos admirarla. Y esto es producto de la generosidad que se manifiesta en la iglesia. Entonces lo que sembramos no es en vano, porque sabemos que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y para que podamos seguir creciendo, la generosidad es necesaria. Y esto es para que ustedes vean, iglesia, que el Señor hace grandes cosas. El Señor hace grandes cosas en nuestra vida cuando nosotros somos generosos. Y por eso quería mostrarles que parte de la generosidad de nosotros se manifiesta en eso. Y hoy podemos disfrutar de una cámara profesional para que muchas más personas puedan vernos, para que podamos llegar a más corazones, a personas que no pueden estar en este momento de manera presencial, pero que nos ven virtualmente y que puedan recibir palabra y que puedan recibir el mensaje. Nos acomodamos a las situaciones y este es el tiempo en el que muchas cosas se mueven por las redes sociales. Qué mejor es que se mueva la presencia del Señor a través de las redes, que podamos llegar a más corazones, a más casas, a más personas que necesitan de Él. Entonces, iglesia, los procesos aseguran tu progreso. Y si nosotros hacemos estas 7 cosas que hemos aprendido hoy, ¿cómo creen que iremos en nuestro progreso? Si nos centramos en pensar en ellas y no en ser ese producto terminado, estoy segura que al final de hacer esas 7 cosas, ya seremos producto terminado. Y ya podemos ser instrumento para que podamos ser esa ayuda idónea para otras personas y que el Señor nos pueda usar. Entonces, esas son las tareas para hoy, iglesia. Espero que los corazones hayan sido ministrados, el mío lo fue. No reciban esta palabra como mía, sino de parte del Señor, porque Él es el que usa mi boca para llegar a sus corazones. Entonces, ¿hay alguna petición especial entre todos los que estamos acá? ¿Alguna oración? Recuerden que los viernes es ese tiempo de oración donde nosotros ponemos esas súplicas y esas peticiones delante del Señor para que sea Él obrando en nuestra vida y respondiendo esa necesidad. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces acá la iglesia está pidiendo por trabajo, está pidiendo por salud. Entonces, ¿hay más peticiones, Richie, Listo? Por los que están lejos de la iglesia en otras ciudades. Entonces, iglesia, vamos a ponernos de pie para orar por todas estas peticiones. Listo, entonces, ¿tenemos más? Qué bueno, el Señor ya, mejor dicho, abrió nuestro corazón para que todas las peticiones sean respondidas esta noche. Amén. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor.
Gracias por tu palabra viva, Señor, certera, que penetra en lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo lo que hemos podido aprender en esta noche, Señor, porque no es en vano este tiempo, porque tú has dispuesto de que cada uno de nosotros venga a este lugar con un propósito, porque esta palabra no va a llegar vacía, esta palabra va a llevar fruto, y ese fruto verdadero, ese fruto real, ese fruto genuino, ese fruto que no es apartado de la vid, sino que todo lo contrario, ese fruto que permanece pegado a la vid. Y la vid eres tú, Señor Jesús. Te damos gracias porque tu palabra hoy nos ha enseñado las diferentes formas en las que podemos ayudar a que nuestro proceso siga progresando, Señor. Porque hoy tu palabra nos ha enseñado que no solo debo poner los ojos en mí, no debo ser egoísta, sino que también debo poner los ojos en el prójimo, en mi iglesia, en mis pastores, en mis líderes, en mi familia, en mis padres, en mis hijos, en mi hogar, en mi trabajo, Señor, en mi universidad. Que debo poner mis ojos, Señor, en ti para que tú instruigas mi vida, Señor, para que tú hagas cambios verdaderos en mí, para que tú me transformes, Señor, y llegue a ser ese producto terminado conforme a tus estándares, conforme a tus especificaciones, Señor. Enséñame a reconocer que todas las especificaciones solamente las puedo encontrar en tu palabra. La forma en la que voy a hacer esa vasija perfecta moldeada en tus manos, Señor, solamente la voy a encontrar en tu palabra. Señor, ayúdame a refugiarme en la oración. Ayúdame a refugiarme en ti, Señor, a tener ese tiempo de intimidad contigo, Padre Santo, a poner todas mis peticiones, todas mis cargas delante de ti para que seas tú llevándolas, Señor. Enséñame a orar no solo por mí, sino por las personas que en este momento están pasando por mi mente. Vamos, iglesia, tú sabes, están pasando nombres en este momento por tu cabeza. Ora por ellos, y de esa forma estaremos trabajando en nuestro proceso, siendo útiles, Señor, para la mies. Iglesia, este es el momento de confesar, este es el momento de abrir nuestra boca. Aprovechemos este tiempo de unción con el Señor. El Señor se está moviendo en este lugar. El Señor está pasando por tu lado. El Señor te está abrazando. El Señor está poniendo tus manos en tus hombros en este momento. El Señor te está escuchando. El Señor está escuchando las palabras que están saliendo de tu boca en este tiempo. Vamos, pon delante de Él tu necesidad, pon delante de Él tu carga, pon delante de Él tus pecados para que Él te haga libre. Pon delante de Él todo lo que te cuesta, pon delante de Él todo lo que no te permite avanzar, y el Señor te hará libre. El Señor se llevó todo en la cruz, se llevó el pecado, se llevó la muerte, se llevó la enfermedad. Padre Santo, en esta noche oramos por la salud y por la sanidad de todas las personas que en este momento están abriendo su boca e implorando por ella. Oramos por sanidad, Señor, en la vida de Johanna Gómez. Padre Santo, tú la conoces. Tú sabes lo que le duele, Señor, en este momento. Cualquier dolencia que ella sienta en su cuerpo, la entregamos a ti, Señor. Que seas tú y tu sangre recorriendo su cuerpo y restaurando lo que sea que en él esté mal, Señor. Trae sanidad a su vida, trae esa fe y esa certeza de creer de que ella ya fue sana por ti, Señor, de que tú te llevaste su enfermedad en la cruz. Padre Santo, yo oro por todas aquellas personas que están esperando esa oportunidad de estudio, Señor. Sé tú abriendo esas puertas de bendición, sé tú abriendo esas puertas que harán que cumpla con su propósito, Señor. Especialmente yo te oro por Jamie Parra, Señor, para que tú abras esas oportunidades de estudio, Señor, que tú disciernas en su mente para que ella pueda empezar a estudiar lo que tú quieres que ella sea, Señor, la profesional que tú quieres ver en ella, Señor. Por favor, cumple tu propósito en su vida, incluso en lo laboral, Señor, en las oportunidades de estudio. Sé tú abriéndolas, Señor. Yo te pido por la vida de Tatiana Álvarez, Señor.
En este momento ella está luchando porque tuvo amenaza de aborto, Padre Santo. Declaramos que la vida de este bebé te pertenece a ti, Señor. Que todo mal, que toda artimaña del diablo que quiera poner sobre su vida es echada fuera en tu nombre, Señor. Que prevalece la vida de este bebé, Señor. Que no hay ninguna amenaza porque tu cobertura está sobre este vientre, Señor. Tu cobertura está sobre esta vida, sobre la vida de esta madre, Señor. Y este bebé es protegido por ti, Señor. Declaramos vallado de ángeles sobre su vida, Señor. Declaramos que los ángeles protegen su vientre, Señor, y que podrá crecer, Señor, y desarrollarse de manera correcta en su vientre, Señor, hasta que pueda salir de su vientre y conocer y abrir tus ojos, Señor, y conocer tu creación. Declaramos que este bebé y sobre su vida no hay ninguna amenaza, Padre Santo. Te pedimos por la vida de Edelmira. Ella está en Tunja, Señor, y tiene cáncer de garganta. Padre Santo, toda enfermedad que el enemigo quiera usar para atentar contra la vida de las personas es echada fuera, Señor. La vida de Edelmira te pertenece, Padre Santo. Este cáncer no tendrá mayor poder que el que tú tienes sobre ella, Señor. Glorifícate en medio de este tiempo, glorifícate en medio de esta prueba, de esta dificultad, Señor. Te pedimos que ella salga gloriosa y victoriosa de este tiempo, Señor, donde ella siente que quizás la enfermedad va a arrebatar su vida, Padre Santo. Llénala de poder y de autoridad para que ella crea y prevalezca la fe en ti, Señor, de creer de que ya es sana en tu nombre, Señor. Yo te pido por la vida de nuestra hermana Milena Serna, Padre Santo. Tú la conoces, tú conoces sus hijos, tú conoces su familia, Señor. Por favor, Padre, yo te pido en este tiempo que tú la protejas, que tú protejas su vida, la vida de sus hijos, que tú blindes esta casa y este hogar, Señor, donde tú haces las veces de varón en este hogar, Señor. Hazla esa mujer sabia que edifica su casa, Señor. Llénala de sanidad, Señor, pero no estamos hablando de una sanidad física, sino de una sanidad espiritual, Señor. Haz que en este momento descienda sobre su vida todo ese poder de sanidad para curar las heridas de su corazón, las heridas de su alma, Señor. En este momento llega a ese lugar donde ella está, Señor, y sánala. Empieza a vendar sus heridas, empieza a curarlas, Señor. Dale fortaleza, Señor, a su corazón. Blíndala de ti, Señor. Yo te lo pido. Te pido por la sanidad, Señor, en la vida de Damián. Tú conoces la petición que él tiene. Tú conoces la petición que él está poniendo delante de ti, Padre Santo. Él ora por un milagro. Él ora por un milagro sobrenatural, Señor. Tú conoces su petición en este momento. Haz tus oídos audibles a su petición, Señor, y respóndela. Estamos como iglesia clamando por su necesidad y nos pegamos a la promesa de que donde hay dos o más, tú estás ahí escuchando, Señor. Por favor, manifiéstate con este milagro sobre la vida de Damián, Señor. Él lo pide y está delante de ti rindiendo su vida y su corazón, Señor. Tú lo conoces más que nadie. Padre Santo, yo oro por la salud en la vida de el hermanito Isidro Pinzón, Señor, del hermano Armando González, Señor. Estos dos varones que se congregan en esta iglesia, Señor, que te sirven con amor, que te sirven con el corazón dispuesto, Señor, que siempre están ahí para colaborar. Padre Santo, tú los conoces, tú conoces toda la disposición que hay en su corazón, Señor. Trae sanidad a su vida. Todo aquel mal que quiera quejar sus cuerpos, Señor, es echado fuera. Toda dolencia que tú conoces, Señor, es echada fuera porque tu sangre empieza a recorrer sus cuerpos, Señor. Y en este momento ellos empiezan a sentir libertad de toda enfermedad que quiera atarlos, Señor. Ellos empiezan a sentirse libres de todo lo que se quiera implantar en sus cuerpos, Señor. Tú empiezas a sacar todo lo malo que haya en él, Señor. Tú empiezas a sacar toda dolencia, Señor, todas heridas que se quieran manifestar y que se desconozcan, Señor. Tú las echas fuera. Tú sanas, Señor. Tú sanas de raíz, Señor, no a medias. Tú lo haces por completo. Tú lo haces de manera perfecta. Señor, yo te pido por la vida de la bebé que tuvo un accidente el domingo, Señor, en el cual falleció su padre y en el cual ella está batallando entre la vida y la muerte, Señor.
Esta bebé la ponemos delante de ti, Padre Santo. Tú tienes un propósito con su vida. Cortamos todo espíritu de muerte que quiera venir sobre ella, Señor. Cortamos toda maldad, toda iniquidad que recaiga sobre ella, Señor, sobre esta pequeña bebé que aún no ha podido siquiera hablar, Señor, que aún no ha podido caminar y ya se está viendo entre la vida y la muerte, Señor. Cortamos con toda raíz que quizás su familia haya dejado en ella, Señor. Toda raíz de muerte, toda raíz que quiere cortar con su vida, Señor, en este momento nosotros la echamos fuera y declaramos que eres tú, Señor, glorificándote. Oramos por el padre de la hermanita Jenny, Señor, don Abelardo Bobadilla. Permite que en este tiempo de recuperación, Señor, tú puedas perfeccionar su salud, Señor. Que tú puedas sacarlo victorioso en esta recuperación, Señor. Asimismo ponemos en ti, Señor, y delante de ti la vida de Miguel García, Señor. Él se encuentra en Yopal, se cayó de un segundo piso, Señor. Tú conoces a Miguel García, Señor. Permite que él sea levantado del estado en el que se encuentra, Señor. Trae sanidad a su cuerpo y sanidad a su vida, Señor. Como iglesia oramos por él, Señor, para que tú te manifiestes allí en ese lugar. Nosotros sabemos que nuestra oración traspasa fronteras, Señor, que nuestra oración en este momento está tocando su vida y su corazón, Señor. Permite que su recuperación sea completa, Padre Santo. Oramos por la hermanita Marta, Señor, que ella en este momento se encuentra en casa orando, Padre Santo, para que tú saques de ella toda dolencia que hay en su cuello, Señor. Eso que quiere manifestarse en ella, Señor, es cortado, no tiene poder, no tiene autoridad sobre su vida, Señor. Lleva en este momento a su casa, al lugar donde ella se encuentra, tranquilidad, Señor, confianza en ti. Que ella no sienta temor, Señor, sino que por el contrario sienta el respaldo de su iglesia, porque su iglesia está clamando por sanidad y por su vida, Señor. Oramos por ella para que tú eches fuera de su cuerpo toda enfermedad, toda dolencia y todo malestar, Señor. Todo lo que se quiera glorificar en este tiempo, Señor, solamente te pertenece a ti, Padre Santo. Satanás no tiene el poder ni la autoridad porque nosotros la hemos quitado bajo el poder que tú nos has dado, Señor. Mayor es tu poder porque tú ya venciste en la cruz, Padre Santo. Te damos gracias por este tiempo de adoración, por este tiempo de súplicas, de petición delante de ti, Señor. Yo te pido que en este tiempo sean rendidos a ti todos nuestros pecados, todas nuestras tentaciones, Padre. Haznos libres porque siempre, siempre, Señor, pecamos, Padre Santo, porque no reconocemos tu misericordia y el amor que tú tienes por nosotros, Señor. Permite que podamos amarte, Señor. Permite que podamos honrarte, Padre Santo. Echa fuera de nosotros la iniquidad. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras palabras que han sido de tu desagrado, Señor. Los actos de los cuales no te hemos honrado, Señor. Los malos tratos, las malas palabras, el mal genio, la ira, la murmuración, Señor, el hablar mal de las personas, el usar nuestra boca no para bendecir, sino para maldecir, Señor. Perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Aún así, Jesús, tú allí en la cruz clamaste por nosotros e intercediste y oraste porque no sabías lo que hacíamos, Señor, porque tú comprendías que nosotros somos ignorantes y que por eso pecamos, Señor. Te entregamos nuestro pecado, haznos libres, Señor. Fortalécenos para no caer en tentación, Señor. Fortalécenos para que cada día podamos sentirnos más libres de ese yugo, Señor, más libres de esas ataduras que son como lastros que nos hacen sentir cargados, que incluso cambian nuestro semblante, cambian nuestra forma de ser, de vernos, de actuar, Señor. Haznos libres. Haznos libres en este tiempo, Señor, de adoración. Padre, te damos gracias porque tú estás aquí, Señor. Tú estás secando nuestras lágrimas, tú estás abrazándonos, tú estás cuidando de nosotros porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, en este tiempo. Gracias, Padre Santo. Rendimos nuestra vida a ti. Gracias, Señor. En tu intimidad.
Queremos ir más cerca de ti. Queremos que te muevas aquí. Queremos entrar en tu intimidad. Queremos ir más cerca de ti. Queremos que te muevas aquí. Queremos entrar en tu intimidad. Vamos, levanta tu voz y lo. Queremos ir más cerca de ti. Queremos que te muevas aquí. Queremos ser